Pulso Latino es presentado por Discover it for yourself. Frisian Flag. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Gracias por continuar en sintonía de Pulso Latino. Según reseña un medio de comunicación local, el próximo lunes el gobierno anunciaría quién y cómo seguirá el carnaval número 61 en Aruba. El ministro Otmar Oduber indicó que la comisión encargada vendrá con diferentes consejos en cuanto al carnaval, en donde el gobierno los repasará y así presentará una decisión la próxima semana. Este lunes se tendrá una decisión en cuanto al tema del carnaval. Se llegó a una comisión que dará un consejo para poder garantizar la continuación del carnaval en este año aún para el otro año, que necesita incluir gran parte del plan y organización de SAC. De otra forma, la comisión no ve una situación factible y real para arrancar a salir a tiempo aún este año y están listos para presentar un programa el próximo 11 de noviembre. El mandatario Otmar Oduber no puede dar una respuesta sobre esta pregunta, viendo que no se ha visto este reporte completo. Al mismo tiempo, el mandatario indicó que los consejos de la comisión quedarán netamente en esto, en un consejo. Naturalmente, una vez que se consideren y evalúen todos los puntos que sean traídos delante, se verá y la constelación de la comisión, de las cuales estarán convencidos que se trata de un consejo que prácticamente ellos podrán tomar, indicó el mandatario Oduber. Los trabajos de la comisión son la culminación de semanas de incertidumbre después del intento para resolver un problema de mucho tiempo atrás entre los grupos de carnaval y SAC. Allí no se logró nada fructífero. En vez de llegar a otro punto, las cosas aún empeoraron más, poniendo al gobierno a tomar decisiones para instalar la comisión mencionada y darle a ellos la tarea para sondear un nuevo camino y presentar después sus investigaciones, un plan de manejo para poder levantar una próxima plataforma carnavalesca que tenga una guía para los próximos periodos del Carnaval de Aruba. La policía trabaja intensamente en la búsqueda de un hombre que atropelló a una mujer, removió el cuerpo que quedó pillado debajo de su guagua y se dio a la fuga. Este terrible suceso en la capital de Puerto Rico fue grabado en video. Recomendamos discreción porque contiene escenas fuertes. El suceso ocurrió aquí, en esta gasolinera a la entrada de la barriada Venezuela en Río Piedras, casi al filo de la medianoche el pasado 30 de agosto. La cámara lo captó casi todo. Un hombre a bordo de una Outlander color azul oscuro atropelló a una mujer. En el vídeo se ve cuando la atropella, la mujer queda pillada debajo del carro, la saca con dificultad y luego la deja tirada. Ana es hermana de la víctima. Me cuenta que Gladys Arroyo Monzón trabajaba allí limpiando, era adicta y que no se merecía el trato que recibió del hombre que la atropelló, la dejó tirada y no procuró ayuda. Me dolió mucho y ese fue, eso no se le hace a un ser humano. Ella no era un animal. Ella es un ser humano, una persona especial, a pesar de su enfermedad. Y él la arrastró y la dejó allí. Una empleada de la gasolinera coopera con la policía. Narró que el hombre, después de atropellarla, entró, dijo que la guagua no era de él, se asustó, pidió una cerveza y se marchó. La policía espera que con la divulgación de este vídeo se esclarezca este suceso. El hombre se expone a cargos de homicidio y por haber huido de la escena. Un boceto del hombre pudo prepararse con la descripción de la testigo. Así es, la policía sospecha que el hombre es del área. Entendemos que debe ser del área porque tenemos unas razones para pensar eso. Es una hora prácticamente la medianoche. Estamos hablando del área de Río Piedras, cerca de la barriada Venezuela. Entendemos que la persona, en esa área hay otros puestos de gasolina abiertos. Entendemos que debe ser de cerca. La policía instó a la ciudadanía a cooperar y al hombre a que se entregue cuanto antes. Rafael Lenín López, Noticentro. Recientemente Aruba Trading hizo el nombramiento oficial de las personas afortunadas que viajarán con todos los gastos pagos al Festival Presidente que se llevará a cabo en República Dominicana.
Y después de la gran acogida que tuvo la reciente campaña de presidente, se eligieron los nombres de los 4 afortunados que viajarán al Festival Presidente. Y esas son las personas que con sus acompañantes van a ir para el fin de semana del Festival Presidente para para ver todo lo que hay por ahí. Y lo bueno es que están VIP desde el comienzo hasta el fin. Y todo está en cargo por la cervecería Presidente. Los ganadores de todo el Caribe sacó la cervecería Presidente, pero lo que estaban buscando es la gente que estaba disfrutando y había un buen tiempo con el presidente. Y es que un viaje para República Dominicana con todo pago a disfrutar de artistas de talla mundial como Calle 13, Maná, Juan Luis Guerra, Bruno Mars, entre otros, deslumbra a cualquiera. Por eso, los ganadores estuvieron muy contentos de ser los favorecidos en esta oportunidad. Wow, era increíble, la gente estaba feliz, súper contento. También todo el evento y la expectativa fue muy grande, fue muy placentero para ver cómo la acogida en Aruba era con ¿cómo se dice? Con el concurso. Era un placer para formar parte de eso y también llevar a Aruba. O sea, no solamente la gente que quiere comprar tiquetes, pero también la gente que era Festival Presidente, la gente podría ir con nosotros también. No solamente la gente que trabaja con Aruba Trading, pero Aruba completo. La polémica está servida en Argentina tras dar a conocer unos muñecos de Barbie y Ken vestidos y caracterizados como figuras de distintas religiones, tales como la católica, budista, musulmana y del judaísmo, así como de figuras religiosas de Argentina como San Cayetano o el Gauchito Gil, entre otros. La idea es rebelarse contra un mundo que premia a las personas por pensar, actuar y sentir todos igual, empleando el humor. A sabiendas de que su protesta no sentaría del todo bien, la sorpresa se la llevaron igualmente al ver que las críticas provenían de los demás devotos y las autoridades que pusieron el grito en el cielo con la representación de la Virgen de la difunta Correa, una virgen muy venerada en Argentina. Leyendo el libro de Barbie, digo, pero Barbie fue de todo menos santa. ¿Vamos a hacer la santa? Dale, vamos a hacer la santa. Y bueno, ahí nos pusimos, mezclamos... elegimos los santos más populares y los transformamos las muñecas, que bueno, es la muñeca más famosa del mundo, en las distintas divinidades de distintas religiones. ¿Por qué? Eso, están todas las religiones. Ambos afirmaron no tener nada en contra de las religiones y que están trabajando en más figuras de Barbie y Ken religiosos, pero sin incluir, por ejemplo, a Mahoma, ya que el Islam considera ofensivas las representaciones del profeta. Nuestro compromiso es el de homenajear y no faltar al respeto, indicó uno de los creadores de esta nueva tendencia de Barbie y Ken religiosos. A pesar de las críticas, la acogida de su exposición está siendo muy exitosa en la red social, donde se dieron a conocer las imágenes de la discordia y son muchas las personas interesadas en adquirir alguna de las figuras, algo que de momento no está pensando en aparecerse. Y todo porque hoy es viernes, nuestro amigo La Sonri de Caliente 90.7 FM nos trae un adelanto de lo que está más caliente en el mundo del espectáculo, que por cierto, está que arde. Hoy estamos en la tarde más caliente a través de 90.7, qué chévere. Bueno, aquí están mis amigos de Pulso Latino, muy buenas tardes, estamos felices y contentos de estar aquí una vez más porque llegó el fin de semana y este es el programa que lo mantiene a usted sumamente bien informado, siempre con mucha energía y con muchas noticias cuando están picantes y calientes, te la tenemos en Pulso Latino. Le cuento, señores, se queda Romeo Santos fuera de los Grammys. Sí, señor, había rumores fuertemente de que Romeo Santos tiene problemas con los organizadores de los Grammys. Se dice es que Romeo no ha querido dar un billete y también se comenta es que Romeo Santos no le gusta trabajar gratis. Cuando los invitan a los eventos que organizan los organizadores de los Grammys, él nunca tiene tiempo, no quiere ir. Por eso en su última producción hay una canción donde él le tira a los Grammys y dice que se puede morir sin conseguir un Grammy, y dicho y hecho. Se queda Romeo Santos fuera de los Grammys, ni una nominación. Prince Royce y Juan Luis Guerra estarán representando a la República Dominicana en lo que es los premios Grammy. En noticia caliente nos vamos para Puerto Rico. El señor Don
Don Omar, que le dio una salsa a la novia, Rebeca López, se comenta de que le dio ahora billete a la novia. Aparentemente, Rebeca quitó la demanda a través de que los abogados de Don Omar hablaron y negociaron para que ella consiguiera un dinero y aparentemente ella lo recibió. Son los rumores que hay. Ella se ha desmentido fuertemente de eso y ha dicho y ha cuestionado a la prensa de que han llevado esto muy lejos y que ella no ha recibido ningún dinero. Ella recibió la salsa de Don Omar. Bueno, salsa, digamos, decimos salsa porque él no es cocinero, pero fue lamentablemente los golpes que le dio a Rebeca López, pero ella dice que no ha recibido dinero de Don Omar. Don Omar que se encuentra en un proceso y no sabemos en qué parará eso. Son las noticias para el programa más picante y que tiene las mejores informaciones. Pulso Latino, mi nombre es Juan Carlos Ventura, mejor conocido como La Sonri, que me consigue a través de Caliente 90.7 de lunes a sábado y todos los viernes en el programa más informativo de Canal 15, ATV, Pulso Latino. Seguimos y nos vemos en el fin de semana con Pulso Latino. Y desde hoy inicia la Gran Feria Equina Interpaso 2014, en la cual los mejores exponentes de este arte se darán cita junto a sus caballos, pero en esta oportunidad vienen con una sorpresa incluida la presentación del imitador de Diomedes Díaz en La Voz Colombia y de los genios del vallenato. Y este fin de semana, iniciando desde esta noche, arranca Interpaso 2014 con la mejor muestra de jinetes y amazona en una presentación en donde la trocha y el galope, el paso fino, el trotón galopero y mucho más se tendrán una cita. Durante Interpaso, los asistentes podrán presenciar no solo las presentaciones de jinetes y caballos, sino también las presentaciones de los genios del vallenato y sus grandes éxitos, como también la gran presentación del imitador de Diomedes Díaz en La Voz Colombia, conocido por su impecable presentación. No se pueden perder la transmisión en ATV de todos los pormenores y detalles de Interpaso 2014. Esto fue Pulso Latino por el día de hoy. Agradecemos por su sintonía. Nos vemos en una próxima emisión. Hasta entonces. Pulso Latino fue presentado por Discover it for yourself. Frisian Flag.